Muy buenos días. A nombre de la Rectoría del Campus León, les doy la más cordial bienvenida al 9º Foro de Voces de la Ciencia. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es investigadores en formación. Tenemos el gusto aquí de contar con la presencia de jóvenes investigadores que con el motivo de esta semana, que es la celebración del Día del Estudiante, quisimos hacer este foro, ahora sí que en honor a estos jóvenes que van iniciando su trayectoria a través de la investigación científica. Es un gusto para mí estar aquí con jóvenes ya conocidos, algunas nuevas caras que me da gusto conocer, pero también es una oportunidad para que todos escuchemos realmente verdaderas historias de cómo se inicia este camino a través de la investigación y claro, siempre de la mano de los profesores investigadores que siempre están apoyando a los jóvenes estudiantes en este andar. Quiero presentar a nuestro moderador, primeramente, que es Luis Daniel. Él es un estudiante invitado del Campus León, de la División de Ciencias Naturales Exactas. Él está cursando su maestría en farmacia, ciencias farmacéuticas. No se quiso quedar por acá en el Campus León, pero creo que escogió una muy buena maestría y entonces él nos va a guiar a través de esta charla con los compañeros que son de aquí del Campus León. Tenemos representantes de las 3 divisiones. Tenemos de la maestría de investigación clínica. Voy a dejar a Luis que él vaya presentando debidamente a nuestros invitados, pero también tenemos del doctorado de ciencias sociales y tenemos del doctorado en física. Entonces, para mí es un gusto darles esta bienvenida y no me queda más que desear que este sea un gran foro y disfrutemos de él entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, permítame presentar a los ponentes, empezando con Vania Garnica Quintero, licenciada en Nutrición de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y actualmente cursa la maestría en Investigación Clínica. Durante su formación académica ha participado en proyectos de investigación relacionados con la nutrición, oncología, síndrome metabólico y biología molecular. Ha participado en veranos de la ciencia, específicamente en el año de 2023, con el proyecto Estrategias de Intervención para la Revisión del Síndrome Metabólico, dirigido por la doctora Daniela Beatriz Muñoz López. También ha trabajado durante los últimos 2 años en investigación en nutrición y cáncer dentro del Laboratorio de Biología Molecular, donde ha desarrollado su tesis de licenciatura titulada Lipidoma, características genéticas y variables de impacto en mujeres con cáncer de mama. Siendo un estudio integral. Trabajo que integró conocimientos de genética, biología molecular y nutrición clínica. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación, niveles séricos de interleucina 6 e índice inflamatorio dietético en mujeres con cáncer de mama, ambos bajo la dirección de la doctora Beatriz González Hierro. Además, ha participado en distintos congresos científicos con 5 trabajos de investigación, así como actividades de divulgación científica organizadas por la Universidad de Guanajuato, entre ellas Cerebros al Microscopio, en distintas ediciones en el marco de la Semana Mundial del Cerebro y Conociendo mi ADN en el Encuentro de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como parte de su formación complementaria en el área de oncología, cursó el diplomado en nutrición oncológica impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, fortaleciendo su preparación en el abordaje nutricional integral del paciente oncológico. Bienvenida. Muchas gracias. Déjenme introducir también a Manuel Saúl Reina García, licenciado en Sociología y maestro en Estudios Históricos Interdisciplinarios. Ha colaborado en diferentes proyectos de evaluación de política pública de los Centros de Impulso del Estado de Guanajuato, así como trabajado en el Centro de Investigación y Acción Social en proyectos de diagnóstico e intervención social en las localidades de Celaya, Guanajuato. Entre sus principales temas de investigación se encuentran las líneas de Sociología e Historia del Deporte, Sociología de la Educación, Sociología del Individuo. Actualmente se encuentra estudiando en el programa de doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Guanajuato con el proyecto de tesis La contribución de la escuela en la reproducción del individuo en el siglo XXI. El caso de León y Guanajuato, bajo la dirección de la doctora Carmen Rosa Rea Campos y el doctor Eloy Mosqueda Tapia. Bienvenido. Gracias. Y por último, pero no menos importante, el maestro Emanuel Judá Rodríguez Náchez es físico egresado de la Universidad de Guanajuato, institución donde también obtuvo el grado de maestría. Actualmente cursa el doctorado en física bajo la asesoría de la doctora Alma Xochitl,
González Morales. Forma parte del grupo de cosmología de esta misma universidad. Su trabajo de investigación se centra en el estudio del universo a gran escala, particularmente en lentes gravitacionales, materia oscura y modelos cosmológicos. Como parte de su formación académica, colabora directamente con el Observatorio Vera C. Rubin, integrándose al grupo SLCS, uno de los proyectos internacionales más relevantes con respecto a la cosmología observacional. En sus investigaciones emplea herramientas como las simulaciones numéricas, inferencias bayesianas, por haberlo dicho bien, y análisis de datos con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la estructura y evolución del universo. Además de su labor académica, participa en diferentes actividades de divulgación científica buscando acercar la física y la cosmología a públicos más amplios de manera clara, accesible y atractiva. Bienvenido y pues bueno, chicos, como ya nos introdujo la doctora Ana Lidia, el propósito de este foro es hablar acerca de la investigación y los primeros pasos que los han llevado a recorrer este camino a veces tan complicado, relación un poco complicada que es la investigación. Y muchos estudiantes se preguntan si vale la pena continuar estudiando. ¿Por qué consideran que el estudio de un posgrado después de la licenciatura puede ser una oportunidad para abrir diferentes puertas? Gracias. Bueno, yo considero que pues el estudiar un posgrado es no solo contribuir también a la parte académica, sino que también desarrollamos distintas habilidades. Por ejemplo, pues tan solo la parte de analizar información, resolver problemas, trabajar en equipos. Creo que es algo muy enriquecedor en absolutamente todas las áreas de tu vida y además te permite pues tener muchas oportunidades, abrirte muchas puertas, el poder colaborar en proyectos de investigación, el conocer a personas que son expertas en ciertos temas en sus áreas. Creo que eso es algo que enriquece mucho la formación profesional, también personal de las personas. Yo creo que sí tiene que ver eso, ¿no? El hecho de qué es lo que te motiva a seguir estudiando. En mi caso siempre ha sido el producir conocimiento, el tener una chispa de la duda de por qué está pasando esto socialmente, por cómo puedo explicar esto. Y que a final de cuentas, pues internamente y personalmente, lo que hace es llenarme un vacío, un hueco de mi propia personalidad, pero al mismo tiempo profesionalmente te ayuda a generar redes, te ayuda a tener experiencias en congresos, fuera del país, fuera del estado, fuera de tu ciudad, y vas formando este tipo de redes que te permiten vincularte con diferentes instituciones y que pues, a final de cuentas va generando este tipo de experiencias colectivas, tanto en el conocimiento, pero profesionales. Bueno, pues yo creo que coincido mucho con lo que comenta Vania y con lo que comenta Saúl, porque puedes aprender demasiadas cosas. O sea, no solamente aprendes la parte académica, la parte de todas estas herramientas individuales dentro de tu tema de tesis, sino que aprendes muchas cosas sociales, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a estar en un equipo, en cómo trabajar con tiempos limitados y bajo presión, fondos limitados, y aún así producir algo que es de frontera. Yo creo que eso es una habilidad muy importante y es algo que yo creo que es una habilidad que aprendes mucho en países como los nuestros, que no tenemos oportunidades como las existen en Europa, en Estados Unidos. Aquí pues tenemos recursos un poco más limitados y tenemos que tener habilidades más fuertes, tenemos que producir con esa escasez y eso nos ayuda en gran medida. O sea, tenemos habilidades que yo creo que pueden ser de gran impacto en la industria, como todo esto de la actualización. O sea, tenemos que trabajar con los métodos más actuales y aún así con las herramientas que tenemos a la mano. Entonces yo creo que se aprenden demasiadas cosas. Y también, como comenta Saúl, la parte social es muy enriquecedora, toda esta parte de los congresos, esta parte de tus compañeros del posgrado. Es muy nutritivo estar en un posgrado. Ahora, hablando de manera un poquito más personal con respecto a su experiencia, ¿cómo fue que empezaron a poco meterse en este mundo, esa espinita de querer investigar en cada una de sus áreas de conocimiento? ¿Cómo, no sé si haya sido desde niños que tenían mucha curiosidad sobre las cosas, o conforme fueron creciendo les empezó a entrar la espinita de querer investigar?
¿cómo fue el proceso? Porque creo que es muy personal y es diferente con cada persona. Entonces, no sé si nos quieran contar un poquito más acerca de su experiencia. Ok, sí, pues de hecho, justo como lo comentas, yo creo que mi interés por la investigación surgió desde que era una niña. Creo que siempre tenía como un alma muy curiosa, como de preguntarme por qué sucedían las cosas, cómo funcionaban por dentro, los animales, todo ese tipo de cuestiones que tal vez pues no son como muy, no son tan comunes, pero pues hasta ahí se quedaba, ¿no? Hasta cuestionarlo. Ahora ya cuando ingresé en la preparatoria, pues fue como mi primer acercamiento ya un poquito más formal con la investigación, en donde estoy participando en un club de ciencias. Ahí pues la verdad es que fue todo como un acercamiento muy pequeño. Ya en sí cuando yo entré a la universidad, cuando tuve materias como metodología de la investigación y otro tipo de materias de investigación, fue cuando ya yo entendí que el generar dudas, el tener dudas, implica también pues una responsabilidad al querer dar las respuestas. Entonces, el ver cómo esta parte de contestar estas preguntas que van surgiendo implican un proceso que tiene que ser muy metodológico, que tiene que ser muy riguroso, pues para mí fue pues muy impactante, la verdad, darme cuenta de esto. Y así es como empecé, como en la parte de las materias. Yo, pues, en mi primera materia de metodología de la investigación, tenía muchas ideas, quería responder muchas cosas, y pues en sí, ya hasta que mis maestras me aterrizaron, fue como ya fui como conociendo esta parte. Ahora, yo creo que lo que más me acercó a la investigación es cuando tuve oportunidad de hacer mi servicio social profesional en investigación. Lo hice aquí en la universidad, en el laboratorio de biología molecular. Representó para mí muchos retos, pero también fue algo pues muy apasionante porque en sí, pues bueno, yo soy nutrióloga, entonces mi área es la nutrición y empecé con temas, por ejemplo, bueno, me integré con mi directora de tesis actualmente con temas de biología molecular y cáncer. Entonces, la verdad es que era algo a lo que yo no estaba como muy familiarizada, entonces fue un reto como el empezar a ver este tipo de temas, ver cómo la nutrición se conecta con toda esta parte molecular y pues es algo definitivamente muy enriquecedor el poder también como aportar algo, trabajar para aportar algo que pueda ser de beneficio para las personas. Entonces, yo creo que esa es mi historia y pues la idea ahorita es continuar con esta parte. Sí, mi historia es no igual, pero similar. Yo en secundaria, siempre soy un niño muy curioso, pero en secundaria nunca fui bueno en la escuela, hasta que entré a la prepa y empecé a tener materias de filosofía, de sociología, de antropología, que realmente me mezclaron ahí como, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo explicar esto? Surge ahí una espinita. Que en el sexto semestre, en el último mes de mi último semestre de prepa fue sociología, porque me llamó la atención. Ya en la carrera, sociología es una carrera muy curiosa porque te enseñan a investigar desde toda la carrera. Es una carrera que realmente está enfocada en la investigación. Llevamos materias teóricas, pero la misma cantidad de materias teóricas las llevamos metodológicas. Entonces, lo que pasa, y esto lo he platicado con muchos sociólogos, es que al final de la carrera terminas así como de, bueno, ¿pero qué aprendí? Aprendí a leer, a hacer reportes, a escribir. Como que tenemos ahí una crisis existencial los sociólogos al final de la carrera. Pero lo que me lleva realmente a la investigación es trabajar en la investigación. Me empiezan a invitar a al servicio profesional en la evaluación de los centros Impulso con la doctora Rea y el doctor Mosquera. Y pues yo empiezo a trabajar con ellos, a diseñar instrumentos de investigación, a hacer trabajo de campo, a hacer entrevistas, a levantar encuestas. Y entonces digo, pues estoy aplicando todo lo que me enseñaron en la carrera, sí lo estoy aplicando en la parte de la investigación. Y pues de ahí pues sales al mundo laboral y pues empiezas a trabajar con asociaciones civiles que también te empiezan a dar. Yo en mi caso, mi proyecto actual lo surgió porque yo estaba dando clases en un telebachillerato y dije, ¿por qué a los jóvenes no les interesa la escuela? Pues vamos a investigarlo y ahí surge un protocolo de investigación en el doctorado. Entonces, como esta parte empírica, esta parte de la investigación, esta parte de conectarte con la realidad y conectarlo con tu propia carrera es lo que te lleva a la investigación. Justo siento que mencionas algo muy importante que es observar problemáticas y querer buscar respuestas a las mismas.
Creo, de hecho, también se comparte con lo que ya nos había platicado, ¿no? Entonces es enriquecedor en esta parte desde el punto de vista de estudio, empezar a correlacionar lo que aprendes en la escuela con lo que observas ya, Sí. en el mundo laboral o en general. Pues yo comparto. Creo que siempre las personas que estamos en el posgrado vamos a compartir esa parte de que somos pequeños y tenemos esa curiosidad. Porque yo creo que el estar en un doctorado y esa curiosidad que te lleva a un doctorado, un posgrado, es algo que todos tenemos, es una semillita que siempre está desde pequeños. Y yo creo que es algo que tienen todas las personas. O sea, yo creo que todas las personas desde pequeños, desde que somos niños, siempre tenemos una etapa en la que somos preguntones. O sea, estamos de, papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué el arcoíris es tal? O, tenemos ese tipo de preguntas. Y yo creo que nosotros somos personas que hemos tenido suerte de que esa curiosidad no muere. Yo creo que la curiosidad está en todas las personas. Y pues para mí esa curiosidad se alimentó y siguió en mi adolescencia. Yo creo que por mi ambiente. O sea, yo creo que de adolescente vi demasiados videos de ciencia y eso hizo que nunca perdiera como el hambre de estar, de querer estar ahí. Y el mundo de Big Bang. El Big Bang Theory, Interestelar, no. Te marco. Me marcó y me llevó a muchos lados. Pero sí, yo creo que el tener acceso a todo este tipo de contenido, a videos de divulgación científica, películas con ciencia ficción, me llevó a que esa curiosidad nunca muriera. Y pues yo creo que el segundo gran impacto que hizo que la semilla de la curiosidad germinara fue ya estando dentro de la universidad, ya dentro de un ambiente de investigación. Y recuerdo sobre todo que fue en primer semestre, porque llevé una materia que se llama programación básica. Yo, como dijeron en la introducción, me dedico al área de cosmología. La cosmología, pues al final de cuentas, estudia el espacio. Y yo recuerdo que tenía muchas preguntas porque es como lo más llamativo, ¿no? O sea, tienes estrellas, galaxias y no sé qué tantas cosas. Pero cuando eres pequeño no puedes hacer algo físico, no puedes hacer un cálculo, no puedes hacer nada. Yo recuerdo que por primera vez en ese primer semestre de la licenciatura en la materia de programación básica tuve un proyecto que era de simular el choque de dos galaxias. Y cuando me salió, o sea, sentí una satisfacción tan grande porque fue un problema tan grande y fue demasiado problema hacerlo, demasiados errores que cuando me salió me sentí tan bien. Las gráficas se veían muy bonitas y dije, pues yo creo que esto es lo mío. Y después de eso, yo creo que el camino fue seguir esa curiosidad, seguir alimentando todo eso y pues así es como estoy aquí. Algo que me llama la atención es que cada uno de ustedes mencionó que su etapa escolar fue muy importante para justamente terminar de germinar esta semilla, como dice acá, Judá. ¿Qué papel creen que jueguen los asesores o los profesores dentro de este concepto de empezar o comenzar con la investigación o en ir acarreando, no acarreando, sino como ir guiando a los jóvenes a continuar con esa curiosidad, a tratar de satisfacer esas preguntas que van surgiendo? Ahora sí, quien quiera. Pues yo creo que definitivamente es una guía muy importante. Cuando tenemos asesores, lectores que nos van guiando y que nos van ayudando en nuestro crecimiento, como ya venimos comentando, no nada más lo académico, sino también lo personal. Pues es una herramienta que, bueno, no una herramienta, un apoyo que definitivamente pues es indispensable para poder hacer un buen trabajo. Porque si tenemos como esa guía, podemos desde evitar errores, cometer errores a la hora de plantear el proyecto, a la hora de llevarlo a cabo, hasta tener pues cierto tipo de consideraciones que personas expertas son las que saben, ¿no? Entonces nosotros pues vamos aprendiendo, estamos pues en proceso como de formación, pero siempre es necesario tener una guía y tener personas expertas en las áreas que nos apoyen, que también además de apoyarnos y de acompañarnos, guiarnos en este proceso, pues también nos motivan, nos ayudan a estar motivados, a confiar en nosotros mismos y a poder, pues sí, tener esa confianza para resolver lo que vaya surgiendo, porque en la investigación, pues
surgen muchas cosas que a veces no estaban consideradas. Entonces, el tener como una persona o personas que nos ayuden en esta parte, pues le da como un mejor camino a las investigaciones. Y creo que, pues, que es una parte importante también porque nos ayuda incluso a reconocer habilidades y a desarrollarlas en nosotros mismos, porque tal vez no sabíamos que las teníamos, pero nos ayudan, nos guían y yo creo que esa parte. Sí, yo voy a hacer una analogía. Creo que un asesor es como un psicólogo. En el grado, si no estás cómodo con tu psicólogo, cambia de psicólogo, ¿no? El grado, el asesor es lo mismo. Si tú no te sientes cómodo o el asesor no se siente cómodo contigo, difícilmente va a salir una investigación. Creo que es algo que hay que tener muy claro. Tampoco se trata de romantizar al asesor, ¿no? Hay que tener muy claro que los asesores juegan un papel muy importante siendo tus guías, siendo tus lectores, ayudándote a descubrir habilidades, pero también carencias, de decir, oye, te está faltando esta parte de tu investigación, te está faltando esta lectura, te está faltando esta visión. Pero sí siempre teniendo ese papel pues, de acompañamiento, en el que pues tú como estudiante, sabiendo que eres un estudiante, todavía te sientas cómodo, ¿no? En mi caso, yo he tenido, pues, tanto en la maestría como en el doctorado, he tenido dos perfiles de asesores diferentes. Son perfiles completamente diferentes. Uno era más light, otro es más, pero los dos me han hecho sentir cómodo. Y las dos investigaciones, en mi caso, han salido, la maestría salió a tiempo, en el doctorado va saliendo a tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, el papel de seguimiento, porque eso también es importante, que el asesor de seguimiento. O sea, yo creo que varios tenemos esa experiencia de estos asesores ausentes, entonces que ahí es cuando generalmente no tienen problema la propia investigación en el posgrado, ¿no? Entonces, cuando te dan seguimiento y tú estás cómodo, pues ir llevando la conversación, el acompañamiento. Yo coincido mucho con la parte de que tienes que seleccionar un buen asesor. Y muchas veces un buen asesor no es un buen asesor para ti y lo puede ser un buen asesor para tu compañero. O sea, tú tienes habilidades, tú tienes ciertas características investigadoras que pueden coincidir con un asesor y con otro no. Y tu compañero de al lado puede tener las características de investigador que coinciden mucho con la persona que contigo no coincidió. Entonces yo creo que es importante hacer una buena selección de tu asesor de tesis, porque al final de cuentas es una persona con la que trabajas por mucho tiempo. O sea, por una maestría, dependiendo del programa, pues trabajas un año completo. Pero durante un doctorado, estás trabajando 4 años completos con la misma persona. Y de alguna u otra forma, pues te tienes que llevar bien con esa persona. Retomando la parte de Vania, yo creo que es de muy buena ayuda tener a una persona enfrente a la que también admires. Yo creo que en eso he tenido demasiada suerte y la persona, al menos con la que me asesoro, es una persona que admiro demasiado en su parte de investigadora. Y eso también te ayuda y te motiva, porque muchas veces dentro del grado, no sé si te ha pasado, que te desanimas porque algo no te sale, o por cualquier otra situación personal, pero muchas veces tener a una persona enfrente a la que admiras y la que ves y dices, yo me quiero convertir en ese tipo de investigador, te motiva para seguir adelante y te motiva para que tu trabajo salga bien. Fíjate que mencionas algo que me llama la atención, que es la cuestión de desmotivarse a veces conforme vas pasando las investigaciones. Ya lo dijo Vania, que muchas veces las investigaciones no siguen el ritmo que a lo mejor uno quisiera. Vaya, hay veces que te topas con cuestiones metodológicas, por cuestiones de fondos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué experiencias han tenido ustedes con respecto a dificultades en este rubro y qué estrategias o cómo pudieron resolverlas o si se encuentran resolviéndolas en este momento? Sí, pues bueno, yo como mencioné hace un momento, creo que el principal reto al que me enfrenté es que yo entré como a un mundo, bueno, cuando yo llegué al laboratorio de biología molecular, pues encontré un mundo completamente nuevo y mucho más profundizado a lo que yo sabía, ¿no? Por mi área.
Entonces, pues el reto más grande fue tener que empezar a familiarizarme con toda esta parte que a lo mejor, bueno, en la licenciatura te dan los conocimientos básicos, pero ya cuando empiezas como a profundizar también es parte de como tu responsabilidad, pues, empezar a leer más. Digo que no se necesita ser experto para iniciar en la investigación. Pero esta parte como de encontrarme con un mundo, yo decía, bueno, me gusta la nutrición oncológica, pero entonces después cuando empiezas a estudiar cáncer te das cuenta que es algo muy molecular, o sea, que no es tanto pues solo la parte de la nutrición, sino es un conjunto de cosas. Entonces ahí pues me enfrenté con ese reto, esa dificultad, porque yo la verdad es que sabía muy poco. Pero entonces lo fui resolviendo, lo sigo resolviendo todavía y pues es cuestión como de leer, de prepararte. Si ya estás entrando en un tema, pues tienes que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Dar lo mejor de ti. Y también pues sí otras cuestiones que a veces uno tiene ideas, quiere hacer proyectos, surgen muchas ideas, lo ideal sería que se llevara a cabo así, pero pues ya a la hora de la realidad, incluso con los pacientes, con los recursos con los que cuentas, con los equipos, todo eso, pues ya a lo mejor las ideas van cambiando, van tomando otro rumbo y es cuestión de adaptarse y de tratar de hacerlo mejor. Entonces, pues yo creo que esos son los principales retos a los que me enfrento. Sí, justamente a veces es necesario, uno quisiera hacer tantas cosas, pero Sí. es necesario aterrizar y no los puso de tierra. Ahí está el asesor. Para eso está el asesor, Pues, sí, a ver. Decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué puedo hacer con lo ¿Qué que se tengo? puede hacer? Sí, ser algo realista, ¿no? Porque Sí. a veces en ideas hay muchas cosas, pero en Ujú. la realidad. Que tampoco, también está esta parte de que no se necesita demasiado para hacer una investigación. Realmente puedes empezar a investigar con muy pocas cosas y eso es Sí, también importante recalcarlo. Sí. claro. Muchas gracias. Ay, en mi caso, yo resalto 3 retos que he tenido. El primero es un reto bibliográfico. Yo empecé a trabajar en la sociología de la individuación, la sociología del individuo, que es una corriente sociológica que tiene 10 años. Es muy reciente. Es muy reciente. Entonces, bibliográficamente, ¿cómo le haces? Y no quiero caer en el tema es que no hay bibliografía. Claro que hay bibliografía. Entonces, el rollo es cómo tú te estás formando como investigador para poder rastrear esta bibliografía. Y entonces, en este sentido, es aprender a leer. No de ABC, no, aprender qué está diciendo el autor, a quién está citando, irte a las notas de pie de página, irte a la bibliografía y decir, estos son los estudios, ¿cuáles puedo conseguir? ¿Cuáles están en mi idioma? También es preferible que leas otro idioma, por lo menos inglés, por mucha bibliografía se publica en inglés. Sí. Entonces, entender ahí esa parte de que pues investigar no solo es estar en campo, sino la lectura, la bibliografía, la tienes que rastrear y eso es una chamba de investigación. En este reto que es un tema novedoso, es una línea novedosa, el reto es convencerlos convencer a los lectores, convencer a los doctores en los coloquios, oye, ¿por qué estás investigando esto? Convénceme esta línea, ¿por qué tu tema es novedoso? ¿Por qué estás innovando y qué estás diciendo nuevo? Porque también en la producción de conocimiento no se trata de repetir lo que ya se produjo, ¿no? Sino tienes que proponer algo, estás produciendo el conocimiento, proponiendo algo del conocimiento. Y en eso es convencer a los expertos, a los que ya están formados, de que tú estás demostrando esta formación. Y el tercero tiene que ver con un reto completamente de campo metodológico, que es, yo he trabajado, mi tesis se encuentra en el análisis, bueno, en el estudio de jóvenes de bachillerato, ¿no? Que es, lo platicamos hace rato, porque estamos viendo una generación tan desinteresada. Entonces, ¿cómo rastreas a estos chicos? Pues en las escuelas. Entonces, igual lo comentabas hace rato, trabajar con poblaciones mayores y menores de edad es un rollo. Sí. Entonces, mi gran reto ahí siempre es contactar a las escuelas y el rollo no es que te dejen entrar, es que te contesten. Entonces, contestas a los directores y si te contestan, te van a decir que no, porque son menores de edad. Entonces es como pero tengo un credencial de estudiante, tengo la carta de mi directora de tesis. No, o sea, todavía tienes que ir a rastrear a los papás que te firmen y es como es un rollo porque es una investigación, por lo menos en temas de educación, de juventudes, son temas que a todo el mundo le interesan, que todo el mundo quiere saber, o por lo menos las instituciones, pero nadie te quiere apoyar a que hagas la investigación. Ese fue mi mayor reto. ¿Cómo lo resolví? Pues una mexicanada.
empezar a contactar gente que daba clases en las escuelas, a conocidos que daban clases en prepa. Oye, consígueme tal grupo, oye, déjame aplicar esta encuesta, y fue así, con gente que pues estaba formada en mi área y que dijo, a mí me interesa tu investigación, te apoyamos. Y pocas escuelas que sí me contestaron y me dieron el acceso, pues, o sea, pero sí, así se resuelve muchas veces lo que decías hace rato. Esta parte donde la ciencia la quieren, pero nadie la apoya, y es como su parte de malabarear. Sí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Ajá. Sí, así. Sí, sobre todo esta parte de que tratar de convencer a las demás personas de que vale la pena investigar. Desgraciadamente creo que vivimos en una sociedad en la cual no se tiene tanto esta percepción de prevención de problemas, o son más prácticos, o sea, de ahorita en corto ya. Sí. Entonces, a veces uno choca con esa forma de ver las cosas, y hay que tratar de encontrar un punto medio. Sí. También me he topado con ese mismo problema. Sí, sí. Creo que también parte de eso es la parte de la escritura. Eso también es un reto, ¿no? Como Sí. todas las ideas, todos los problemas, poder escribirlos. También tiene que ver pues con la parte ética. O sea, como no saltarnos todo eso porque pues es indispensable para llevar a cabo un proceso. Sí, de hecho lo platicábamos antes del foro, la importancia de las múltiples disciplinas en torno a una misma temática, o sea, de que si vas a trabajar con un niño, o bueno, en el ámbito educacional, tienes que agarrarle la parte pedagógica. Hablando de la ética, tienes que entrar un poco a la parte de leyes, a la bioética, a los comités, etcétera. Y si vas a entrar a la parte de análisis, pues bueno, meterte en la parte de temáticas y otras áreas, ¿no? Salir un poco a veces de la zona de confort. Sí, totalmente. Bueno, pues retomando un poco acerca de tu impacto en la sociedad, yo creo que en mi área es lo más difícil, o sea, como que la gente, el público, hacerle ver a las personas que lo que haces es importante. Porque, bueno, yo creo que sus áreas tienen un impacto un poco más directo en la sociedad, pero por ejemplo conmigo, ¿cómo le digo a una persona que la materia oscura es importante para su vida? ¿Sabes? ¿No? O sea, ¿yo cómo justifico que lo que hago sirve? Y eso es algo con lo que pues hay mucha dificultad, y a veces es un poco frustrante, porque incluso puedo llegar hasta con mi familia, con mi abuelita, a platicarle, mira abuelita, hice esto. Y mi abuelita va a decir, sí, hijo, qué padre, pero pues la verdad no, como que veo que no tiene salida, ¿y de qué vas a trabajar? Sí, sí, Eso también pasa acá. Sí, no, también pasa. Pero dices algo bien interesante, que también hay que ser bien claros, y lo decías desde el principio, que México es una sociedad bien desigual, ¿no? En donde, pues, depende la encuesta y que se maneje, pero el 50% de la población en México está en una posición de carencias, ¿no? De pobreza. Entonces, ¿cómo convences a una población que se convence que su preocupación es trabajar, comer diario para la subsistencia, de que producir ciencia, de que la materia les importa? No, aparte también esta cuestión de que las investigaciones llevan su tiempo. Sí. Yo me he topado con esta problemática de que, pues bueno, me piden resultados casi a la semana, y eso fue, no, hay que montar métodos, hay que conseguir personal, y quieren casi que des una conclusión en 2 días. Entonces, la ciencia lleva su tiempo, y por algo funciona, porque se lleva justamente su tiempo para corroborar y verificar las cosas. Entonces también esta parte de platicar como por ejemplo, en tu caso con los directores o con los maestros, los resultados no van a estar mañana, va a llevar su tiempo, y a veces mucha gente no está dispuesta a esperar. Sí, a veces también esa es otra problemática con la que a veces uno topa. Sí, coincido mucho con eso de la inmediatez, porque yo creo que al menos en mi área y nuestro trabajo que ha sido para hacer llevar al público esta sensación de que lo que hacemos es importante, es trabajar con eso de la inmediatez. Decirle a las personas, ¿sabes qué? Es que lo que yo hago no es inmediato, o sea, el beneficio no es inmediato. Y creo que eso es importante, trabajar también nosotros en estas áreas de divulgación para dar a conocer nuestro trabajo, pero no solamente darlo a conocer, sino venderlo a la sociedad y decirle, ¿sabes qué? Es importante por esto y a ti te debería de importar,
y tus impuestos no se están desperdiciando por eso. Justo. Hablando del tema de divulgación, creo que es muy importante. Divulgar a veces tiene mucha problemática en cuestión del lenguaje o Sí. cómo puedes hacer llegar un mensaje. En su experiencia personal, ya sea con familiares, con comités de ética, con profesores, etcétera, ¿cómo ha sido esta experiencia de llevar a cabo el mensaje De la de la investigación. investigación? El por qué realizarla. ¿Se puede empezar? Sí, gracias. Yo creo que es algo que yo he tratado y he estado perfeccionando precisamente por este tipo de historias de que mi abuelita me pregunta, oye hijo, ¿y qué estás haciendo? Mi mamá me pregunta, oye hijo, ¿qué estás haciendo? Pues yo creo que con los años y con un mismo estar desarrollando mi investigación, yo mismo me he dado cuenta de que es necesario darle un sentido a la sociedad y es importante, pues eso, ¿no? Que lo platiques, que siempre estés tratando de llevarlo a tus familiares, a tus amigos, a las personas alrededor, si tienes eventos de educación, lo lleves, pero siempre es importante, yo creo que aterrizar tu investigación, no solamente hacer lo que tienes que hacer, sino de mientras lo haces, pensar por qué es importante, por qué lo estás haciendo y tratarlo de entender de manera más profunda. Y yo creo que cuando llegas a hacer esas tres cosas, eres capaz ya de empezar a platicar con alguien que no tiene nada que ver con el tema y hacerle saber por qué es importante. Porque si tú entiendes por qué es importante, si tú lo tienes claro, tú puedes ser capaz de llevarlo a otra persona. Entonces yo creo que es importante siempre hacer esas reflexiones y siempre tratar de comunicarlo a los demás. Sí, yo creo que tiene que ver con una cuestión de barreras simbólicas, que el lenguaje es una barrera simbólica, que es entender que con quien estás hablando no estudió lo mismo que tú. Y en ese sentido, no sé, una cuestión de ahí de los programas, un taller de divulgación sería súper útil para cualquier carrera que esté enfocada en la producción de la ciencia. Porque de repente, lo que dices tú, o sea, la forma más simple de entender, de hacerlos entender es señalando un problema tangible, algo observable. Por ejemplo, en mi caso es dejar todo el debate teórico, es decir, ¿por qué estás estudiando eso? Porque hay chavos que desertan y chavos que el 50% de la población en bachillerato deserta. ¿Por qué desertan? Quiero saber por qué la ven. Y la gente lo entiende y es como, pues es que quieres estudiar el abandono escolar y ya le quitas toda esta parte teórica, pero te sirve para comunicarle a esa persona que no estudió lo mismo que tú, que precisamente sí sirve de algo, si estás atacando o estudiando un problema tangible. Sí, de mi parte también ha representado pues un reto el poder pues sí hacer llegar a la población como en general lo que uno está trabajando, lo que quiere aportar al conocimiento. Y creo que justamente como ya lo vienen mencionando, estos talleres en los que nos aprendamos cómo hacer la divulgación científica y también involucrarnos, porque no basta con generar el conocimiento, con a lo mejor sacar un artículo o presentar nuestros avances, sino también hacer algo más allá que en lo que también se pueda pues ver el beneficio tal vez a corto plazo. O sea, bueno, yo hablando por ejemplo de mi experiencia, pues si estoy investigando algo y ya vi que cierta dieta, cierto tipo de dieta de patrón alimentario influye así de forma rápida 4 semanas, pues es algo que yo ya podría estar tal vez divulgando de forma fácil para lo que vayas generando, pues que vaya generando un impacto poco a poco. Tal vez no es el objetivo principal, pero ir aportando lo que es posible. De acuerdo. Entonces, ya hablamos de su experiencia, ya hablamos de problemáticas, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la motivación. Dentro también de esta parte de la divulgación científica y el propósito de este foro es platicarle a los alumnos de licenciatura que justamente la investigación en los posgrados son una estrategia, o bueno, son una opción para seguir generando conocimiento. ¿Qué le dirían a un alumno de licenciatura de la carrera que sea, que está indeciso acerca de si vale la pena investigar o no? ¿Qué le dirían? ¿Qué consejos darían? ¿Qué platicarían con él? Bueno, me toca empezar. Yo le diría que si tiene esas dudas, igual yo creo que los tres coincidimos hace rato en nuestras anécdotas, lo que nos aclaró que nos gustaba la investigación fue acercarnos a la investigación, ¿no?
que si tiene esas dudas, se acerca a sus profesores para ver qué están investigando. Hace rato platicamos que todos habíamos participado en Veranos de la Ciencia, que esa fue como parte de que coincidimos que pues, ahí hice investigación, ¿no? A nivel licenciatura, y pues era uno de los conectores. Y el otro consejo es que esto, que incluso con dudas, y si lo hacen con dudas, que estudien algo que les guste, que investiguen algo que les guste, porque de repente empiezan a ver investigaciones, pues de moda, pues la verdad, y de repente es como de, lo estudié por moda, pero no me gusta el tema, y lo terminan abandonando. Entonces, si tú no tienes esa conexión con tu tema de investigación, nunca te vas a conectar realmente con la investigación que estás aplicando. Yo creo que esos serían los dos consejos que yo daría. Gracias. Yo les diría a los chicos de licenciatura que se animen. Siempre lo que les digo a mis amigos y a mis hermanos es participen en todo lo extracurricular que les sea posible. ¿Por qué? Porque eso los va a acercar a nuevas experiencias. Obviamente, bueno, las materias son muy importantes, por supuesto, pero el participar, el tomar talleres, los veranos de la ciencia son una cosa que te hace, los congresos, todo eso es algo que te va acercando y justamente este tipo, pues también de acciones te va acercando a encontrar qué es lo que te gusta. Porque si nos quedamos como con lo más básico, tal vez, no vamos a ver un poco más allá, no vamos a encontrar los temas que nos gustan, que nos apasionan. Entonces, mi consejo es que se acerquen también, que se acerquen, que participen. Aquí en la universidad pues hay muchas herramientas, muchas cosas que nos permiten tener como este acercamiento. Incluso, pues también acercarte con tus profesores. Los profesores hacen investigación. Muchas veces los alumnos ni sabemos qué están haciendo los profesores en sus laboratorios. Entonces, acércate con ellos. Creo que para iniciar en el tema de investigación no necesitas ser experto, no necesitas tener mucho conocimiento de algo. No, porque la investigación al final de cuentas es eso, es seguir aprendiendo. Y que justamente la maestría y el doctorado es para formarte en investigación, no vas a ser, de la licenciatura no sales investigador, o sea, sí. Los posgrados son para formarte como investigador. Claro, y vas generando como ese espíritu de curiosidad, que te gusta, por dónde te podrías ir, es algo además muy, pues muy enriquecedor de todas las formas. Sí, así es, o sea, coincidiendo con Vania, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Conocerte. O sea, conocerte, saber qué es lo que te gusta. Y yo creo que la mejor forma de conocerte es exponerte. Si te expones a todos estos ambientes que nos presenta la universidad, que nos ayuda la universidad, son los veranos de ciencia, como son sus plantillas de docentes, que la mayoría son investigadores, la mayoría están haciendo ciencia, la mayoría están haciendo investigación. Si tú vas con ellos y te expones, te ayuda a conocerte a ti mismo y te ayuda a decir, oye, ¿sabes qué? Pues lo que hace el doctor fulano me llama la atención, yo creo que es algo que me gustaría hacer. Yo creo que algo también importante añadiendo es conocer, saber si tienes una habilidad, que es muy importante para hacer investigación, y esa habilidad, en mi opinión, es el manejo de la frustración y que disfrutes la frustración. ¿Por qué? Porque yo creo que ya ni siquiera pregunto si les ha pasado, más bien, ¿verdad que les ha pasado? Sí, totalmente. Que a veces tienes un problema que es tan complicado y no te sale, y las cosas que haces no fueron suficientes, pero cuando te sale, sientes algo tan bonito, sientes un nivel de satisfacción tan alto, que creo que esa cualidad, si crees que tú la tienes, creo que con más razón deberías de llegar a exponerte con estos investigadores, con estos veranos de ciencia, para saber si te gusta. Y si crees que te gustó, no tengas miedo. O sea, sigue con tu posgrado, sigue con tu maestría, sigue con tu doctorado y sigue trabajando, porque yo creo que es un área demasiado enriquecedora y que te llena de demasiada satisfacción. Sí, justo. Ahorita que abordas este tema de la frustración, a nivel personal, ahora sí que me quisiera ir a lo mejor alguna anécdota que haya surgido durante sus diferentes proyectos y durante su trayectoria que les haya definido totalmente en esta cuestión de, sí, esto es lo mío, voy a seguirle. Me imagino que todos tuvieron un momento de sentarse ahí en la orilla de la cama y decir, ¿qué estoy haciendo? Ahora, ya hablamos un poquito de cuestión general, de las problemáticas que cada uno, que sufrimos de manera
generar esa espinita que nos atrajo finalmente a la ciencia, las diferentes estrategias que uno puede empezar a recurrir para decidirse si sí o no es un camino que a lo mejor a mí me gusta, pero ahora me gustaría que fuera un poquito más personal, o sea, una anécdota, una experiencia de cada uno que diga, en este momento fue. Pues yo personalmente fue trabajando. O sea, la verdad, mi experiencia laboral fue tanto en la maestría como en el doctorado. Yo estaba trabajando y fue, la verdad, no me gustaba mi trabajo. Yo estaba trabajando en docencia en bachillerato, pero hay que ser bien honestos, para tener una vocación de docente, o sea, necesitas otra formación, otro espíritu. Entonces yo llego a un punto en el que yo dije, yo no soy docente. Y sí meto mi proyecto de investigación para el doctorado y me lo aceptaron y fue como de, creo que mi camino es la investigación y no la docencia. No la docencia. Sí. Bueno, de mi parte, yo creo que bueno, disfruté mucho el proceso de realizar mi servicio social de segundo componente en investigación y realicé una tesis. Entonces, recuerdo mucho ese momento así muy exacto en el que yo presenté mi tesis, mis sinodales, y hay una parte pues que es como las perspectivas del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? A ver, ya viste esto, pero ¿qué sigue? ¿Qué va más adelante? Y entonces mis sinodales me empezaron a decir, mira, aquí puedes analizar tal cosa, va a hacer falta ver qué pasa con esto, todo eso. Y yo dije, es verdad, o sea, esto es una mínima cosa de todo lo que se puede hacer. Es pues, sí, una línea, o sea, seguir una línea de investigación. Y creo que ahí fue cuando dije, no me sentiría conforme si me quedo hasta aquí. Estos son mis resultados, ya los presenté. No, o sea, es como seguir aportando conocimiento y sobre todo nunca perder de vista que el objetivo es generar conocimiento que pueda ser en algún momento aplicado para el beneficio de las personas, bueno, de la sociedad, ¿no? Y no nada más eso, sino hay investigación que es para el medio ambiente, para las personas, políticas, muchos tipos de cosas. Y pues yo creo que eso fue como la parte que me marcó, que dije, no sé, o sea, yo tengo que continuar y así lo voy a hacer porque es una experiencia muy buena, me ha servido mucho y pues sí. Bueno, pues lo mío creo que ha sido como en tres partes. La primera fue la que les comenté cuando entré al primer semestre de la universidad, este problema de las galaxias. Me di cuenta que la frustración, que después de frustrarte tanto con un problema y llegarlo a resolver, me hacía sentir extremadamente bien. Entonces, ahí fue lo primero. Lo segundo fue durante la pandemia, porque yo me di cuenta de que muchas de las razones por las que yo estaba en la universidad era también social. Era por mis amigos, era porque disfrutaba estar con mis amigos, y llegó un punto en el que yo dije, oye, ¿sabes qué? Es que como que no me gusta la carrera. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y fue durante toda esta frustración de la pandemia que me reencontré a mí mismo, reencontré mis gustos y hubo una clase. Igual estaba ya yo como muy atrasado en esa clase, sentía que no entendía nada. Y hubo un momento en el que estudié, todo hizo clic y todos los problemas me empezaron a salir. Y empecé a sentirme, wow, no, es que esto está maravilloso, es que los problemas me salen bien bonitos, es que no, me siento muy bien. Ese fue uno de bueno, la segunda parte. Y yo creo que la tercera fue ya estando dentro de la maestría, que estaba, pues, cuando empiezas el proyecto, empieza como que un poquito abierto, tú tienes que como señalando el camino, caminando y encontrando qué es lo que tienes que hacer. Y durante todo ese proceso en el que yo estando en mi soledad, yo estando haciendo mis cosas en la computadora, yo decía, es que esta idea me suena muy bien, la voy a hacer. Esa independencia de que tú generas el conocimiento y tú tienes las ideas y tú las desarrollas, a mí me hicieron sentir que pues, este era el camino que yo quería seguir. Y también, sobre todo en la defensa de tesis, que de repente defender la tesis, pero salir victorioso. Salir victorioso, Oye, me defendí contra estas personas siempre y que ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero vas con miedo al principio. Sí. O sea, al principio vas con miedo porque siempre tienes la idea de que, ay, es que los investigadores son top, ellos saben todo, ellos saben más de lo que yo mismo diseñé y de lo que yo mismo investigué. Y ya cuando llegas ahí te das cuenta de que tú también estás al frente. Si dices, wow. O por ejemplo, a mí me pasó tanto en la maestría como en el doctorado, es como, el que está haciendo la tesis eres tú,
El que está haciendo, el que tiene que ser el experto en el tema, Sí. eres tú. Te toca ser experto. Te toca ser el experto, te vamos a preguntar a ver si es muy experto, ¿no? Y salí con esa sensación de que ya lograste una expertise en algo, sí es una sensación Sí, soy muy el mal- experto. Sí, por lo menos en ese momento ya. Poquito, por un instante. Por un instante, Un experto. Ay, no, es que sí, la defensa de tesis es todo un momento. Yo, en la maestría tenía mi director de tesis, él decía, tú eres como un boxeador, yo soy tu entrenador, y en las asesorías, en las reuniones era yo te voy a soltar golpes para que cuando tú estés arriba en el coloquio, en el congreso, o en la tesis, o en la defensa de tesis, te sepas esquivar los golpes y te sepas defender. Pero sí, como trabajamos temas de deporte, esa era su analogía. Yo te voy a golpear todo lo que necesitas acá abajo del ring, ahí ya allá arriba te toca a ti solo. Luego quedamos muy golpeados, ¿no? Ay, demasiado, ¿no? Uno sale así como de, no sé ni cómo salir de aquí, pero salí. Pues bueno, me gustaría hacer un poquito más de hincapié, ya que en sus historias como que ha salido más, ha salido como que a flote, pero no hemos hecho mucho énfasis en qué tiene la Universidad de Guanajuato para ofrecer en torno a, para comenzar nuevos proyectos, para incentivar a futuros investigadores que apenas están en formación de licenciatura. Bueno, creo que la universidad tiene distintas herramientas. Una de ellas, que creo que es como lo que nos acerca más temprano a este tipo de cosas, es pues el servicio social. El de primer componente, el de segundo componente también. Creo que ahí los estudiantes tenemos muchas oportunidades de participar en muchas cosas. Desde algo que nos ayude a organizar un evento, hasta participar ya con profesores que están haciendo alguna investigación. Probablemente en los primeros semestres a lo mejor no estás aportando como tanto, pero también estás colaborando y sirve de algo. Entonces yo creo que es una herramienta muy importante, como realmente darle pues esa importancia a buscar, a leer, a elegir muy bien tu servicio social, porque eso puede ser la puerta a un nuevo mundo completamente diferente. También la parte, pues, que ya comentamos, los veranos de la ciencia, que te permiten colaborar, pues, temporalmente en un proyecto, pero desde ahí tú ya puedes ver como, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me apasiona mucho, creo que aquí hay muchas cosas de mi área que faltan por investigar, y eso también, pues, es algo muy valioso porque te acerca. Y además, pues, es un compromiso porque tienes que entregar tus proyectos y todo, y puede ser como un investigador en un lapso de tiempo, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora también hay, pues, muchas otras cosas, como puede ser, por ejemplo, pues, desde talleres, yo he tomado talleres como extracurriculares para, pues, cómo divulgar información, de metodología de investigación. Eso también, a veces está al alcance, solo es cuestión de investigar un poquito más, acercarte a tu coordinación o con personas que te puedan apoyar en esta parte. Y también, pues, como este tipo de espacios. Este tipo de espacios son muy valiosos para que los estudiantes puedan conocer a lo mejor experiencias tanto de expertos, no nosotros, y nosotros también, pero muchas experiencias que también tú tengas como un panorama más amplio de qué está pasando en la universidad. Porque a lo mejor aquí en salud sabemos a grandes rasgos lo que estamos haciendo en salud, pero también en física, en sociales, o sea, hay muchas cosas. Entonces, es una herramienta también muy, muy importante, este foro tan solo, yo he visto otras ediciones y pues hay información bastante importante e interesante. Pues es que ya lo digo. Sí, no, yo creo que tiene que ver eso. ¿Cómo te vas acercando tú como estudiante desde tus primeros semestres al servicio social? Y pues, hay que quedar claro, o sea, hay un servicio social que es de apoyo a la investigación. Hay servicios sociales en instituciones. Entonces, ¿tú cómo te vas acercando a esta parte de la investigación por medio del servicio social? La otra, el servicio profesional, ¿no? Que el servicio profesional, igual si tú te acercas a la investigación, yo en mi caso, el servicio profesional, yo lo hice en una investigación, entonces fue lo que me gustó. Y eso me conectó con Veranos de la Ciencia, ¿no? También hay que ser honestos, los apoyos de la DAI, los apoyos a los congresos, los apoyos económicos, que no son muchos, pero hay, ¿no? Entonces,
esa parte también la tiene, las vinculaciones. Creo que de un tiempo para acá la universidad se ha dado a dar esta parte de divulgación pues, en estos foros, entonces creo que eso también es muy importante. Y la otra es la plantilla docente, ¿no? Creo yo que por lo menos en sociales, ¿no? Hay una gran plantilla docente con proyectos muy interesantes de investigación y que por lo menos en mi experiencia son alumnos de los mejores colegios de ciencias sociales en México, ¿no? Entonces, eso no te lleva a preguntarle cuándo va a ser, o sea, a lo mejor mi profesor está siendo un investigador joven, pero en 10 años va a ser el próximo clásico de la ciencia o el referente de la ciencia de la sociología en México. ¿Por qué? Porque está muy bien formado y esa formación te toca a ti, a final de cuentas. Entonces, pero el rollo es que nunca preguntamos quiénes son nuestros docentes, ¿no? Creo que ese acercamiento con la plantilla docente, qué está haciendo, qué se dedica, cuáles son sus investigaciones, también es una herramienta, pero ahí no es de la universidad, te toca a ti como estudiante de la propia universidad acercarte a esas instancias. Pues gracias, Saúl. Ya lo que tocaba. Pues hola, yo creo que es importante retomar esto de la responsabilidad estudiantil. O sea, la universidad nos apoya con muchas cosas, tiene excelentes docentes, tiene apoyos como son los de la DAIP, vinculaciones. Es importante también mencionar a la DAIP porque pues, los congresos son algo sumamente importante para nosotros. O sea, nos conectamos con gente de otras universidades, con profesores de otras universidades. Eso nos ayuda a formar una red importante para trabajar. Y también es importante nosotros buscar esas cosas. Nosotros como estudiantes tenemos esa responsabilidad de encontrar a los profesores, de encontrar a la DAIP, de encontrar las vinculaciones. Y pues sí, o sea, también está en nosotros. Lo que platicábamos antes de que una recomendación para si tienes la curiosidad es empezar a empaparte, empezar a acercarte a... Ahora, la Universidad de Guanajuato tiene muchas oportunidades para justamente acercarte a diferentes ámbitos de investigación y creo que si como alumno tienes esa curiosidad, pues bueno, se tienen las facilidades, entonces hay que aprovecharlas. Ahora sí que no todas las universidades, no todas las escuelas tienen tanta gama de facilidades para ofrecerle a los estudiantes. Se nos está empezando a acabar el tiempo, entonces me gustaría que de manera personal nos dieran una conclusión acerca de lo que hace Platico en el foro, si tienen algún consejo extra o algo que quieran comentar ahorita ya para cerrar la idea. Sí, bueno, pues ya en conclusión, creo que ya pudimos darnos cuenta que la investigación es un reto, requiere de sacrificios, de mucha responsabilidad también, no nada más por esta parte académica, sino también una responsabilidad social, ética con las personas con las que trabajamos. Y a pesar de eso no es para desanimar, sino al contrario, es para invitarlos a las personas que nos ven, a los alumnos que nos ven desde su casa, a involucrarse en esta parte de verdad, a lo mejor, si no hemos tenido un acercamiento, no sabemos al 100% de lo que estamos hablando, pero definitivamente es algo, como ya lo vengo mencionando, muy enriquecedor en todas las áreas. Aprendes mucho, conoces a personas que son expertas en el tema, siempre es inevitable no contagiarte de este espíritu de personas que hablan con mucha pasión de sus investigaciones, de lo que hacen, que están orgullosos de su trabajo. Entonces, es una puerta a un mundo completamente nuevo. Les recomiendo también a las personas en general que crean en ustedes mismos, que confíen en sus habilidades. Y si a lo mejor hay habilidades que no las tenemos desarrolladas al 100%, se puede trabajar en ello. También, pues, lo que veníamos platicando de la frustración es algo que surge mucho en esta área, pero también siempre hay una salida. Pues yo creo que el perfil del investigador es una cuestión en la que te vas formando. La investigación no es para todos, por eso siempre tienen muchas dudas si tu camino es la investigación o no. Pero el consejo es, si tienes dudas de si ese es tu camino, acércate. Por lo menos ahí te vas a tener claridad si te gustó o no te gustó y ya. Y ya, es decir, sí me gusta la investigación, pero estás acercándote, no con esas dudas.
Y pues igual, como dice Vania, no es para desanimar, no es un camino fácil. Si se acercan y ya decidieron un posgrado, háganlo con paciencia, con resiliencia, con visión de que en algún momento van a ver la luz al final del túnel, pero que es muy satisfactorio al final. O sea, si no es fácil, pero es muy satisfactorio. Y, bueno, y última cosa, no lo hagan, háganlo por conocimiento, o sea, porque sea un interés personal, no porque lo tengan como un proyecto de, me voy a dedicar a esto toda la vida y voy a ser el... No, si te gusta, te va a gustar, seas el investigador que seas. Yo creo que por último igual, o sea, expónganse, lleven su cuerpo y su mente a la investigación desde estos primeros pasos de los veranos de ciencia con sus profesores. Aprovechen a la universidad y pues expónganse, vean si les gusta. Es un camino frustrante, pero creo que la frustración es parte de la recompensa que lleva todo esto. Y parte de la vida. Y parte de la vida. Y parte de la vida, sí. No les escucho. Pues sería todo, ¿sí? Pues bueno, agradezco mucho su participación, sus experiencias y agradecemos también el espacio. Y pues bueno, creo que a excepción que alguien tenga algún otro comentario, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.